Gracias, muy buenos días a todos y todas, amigos y representantes de los medios de comunicación. Gracias por atender el llamado de los partidos que conformamos la coalición Aguascalientes Grande y para Todos. El día de hoy queremos darles a conocer que ayer jueves, en tiempo y forma, se presentó el recurso de nulidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección a gobernador, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría entregada a Martín Orozco Sandoval. Dicho recurso fue interpuesto ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral por parte del licenciado Francisco Ramírez Martínez, representante legal propietario de la coalición. El expediente contiene las pruebas que, para impugnar con los elementos violatorios, con fundamentos y con base en los artículos 41, 116, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 338, 339, 341, 344, 345, 346, 347, 351 y 352 del Código Electoral del Estado. La impugnación va en el sentido de la intromisión de la Iglesia Católica, el exceso en los topes de campaña por parte del candidato Martín Orozco Sandoval y la intervención de funcionarios municipales de Aguascalientes con el uso de los recursos públicos a favor de sus candidatos. Reafirmarles que frente a una elección plagada de irregularidades por parte del Partido Acción Nacional, la coalición actuará con firmeza ante los órganos electorales para que se cumpla estrictamente con los preceptos legales y la justicia electoral se sustente sólidamente en la transparencia, en la imparcialidad, equidad, objetividad y el escrúpulo democrático. Muchísimas gracias. Le pasamos el uso de la palabra a nuestro delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, muy buenos días. Primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana para dar a conocer que ayer, haciendo uso del derecho que la ley nos permite, se entregó en tiempo y forma el recurso de impugnación a la elección de gobernador de Aguascalientes por las constantes violaciones a la ley electoral y a la propia Constitución durante el proceso electoral y durante la propia jornada del día 5 de junio. En la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, en congruencia con nuestro actuar, apegados a la transparencia y legalidad, solicitamos se haga una revisión puntual a los expedientes que ayer entregamos a la autoridad electoral. El único objetivo que tenemos es el de que se verifique y sancione, en todo caso, las prácticas ilegales del Partido Acción Nacional en este proceso electoral, pues lejos de abonar al sistema democrático, lo afectan. Esta decisión de impugnar la elección es de los propios partidos políticos aquí representados. Tras un análisis minucioso de las áreas jurídicas de los institutos, es que hemos determinado interponer este recurso. No solamente se tiene el aval de las presidencias locales del PRI, del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza y del Partido del Trabajo, sino que contamos con el total respaldo de las dirigencias nacionales. Las irregularidades que fueron documentadas tienen que ver con el uso indebido de recursos públicos que fueron destinados al proceso electoral por parte del gobierno panista de la capital del estado de Aguascalientes. La injerencia del alcalde Juan Antonio Martín del Campo fue en beneficio directo de los candidatos del Partido Acción Nacional. El alcalde se dedicó a violar la ley en todo el proceso electoral. No fue respetuoso del proceso, ni él ni sus funcionarios. Todo se encuentra debidamente documentado, tanto en audios que ya han sido transmitidos por medios de comunicación, como en las compras fuera del proceso que realizó la presidencia municipal, además de la entrega de apoyos de manera irregular en diferentes colonias de Aguascalientes. Detectamos además que se excedieron hasta en un 20% los topes de campaña en la elección de gobernador, lo cual es causa de nulidad de la elección. Estos aspectos, además de lo que se ha denunciado en los propios medios de comunicación sobre el actuar de algunos integrantes del clero en Aguascalientes, son las causales por las que se ha promovido el recurso de impugnación. A la militancia de los partidos
y a los ciudadanos que apoyaron este proyecto e incluso a aquellos que no votaron por la coalición, les reiteramos que el único objetivo es abonar a que los procesos electorales estén libres de corrupción y de violaciones a la ley. No generaremos desestabilización política, por el contrario, denunciar la sistemática violación de la ley por parte del Partido Acción Nacional y su candidato fortalece nuestro sistema democrático. Nuestro secretario general del partido, Alberto Solís Farías, nos dará los detalles legales de las violaciones detectadas, documentadas y denunciadas ya oportunamente ante la autoridad electoral. Bien, buenos días a todos. Para tratar de ser más claro, digamos que se establecieron tres vertientes en esta defensa. La primera de ellas, como bien lo ha señalado nuestro delegado, es el exceso en el tope de gastos de campaña. ¿Qué significa esto? Que si bien la ley autoriza a todos los candidatos para ejercer ciertos recursos y financiamiento, este fue rebasado en exceso por el candidato de Acción Nacional, en más del 20%. ¿Qué es y cómo se cuantifica esto? Bueno, recordemos que tuvieron una apertura de campaña, más de 70 eventos que están documentados, que tienen utilitarios, que tienen ropa, que tienen insumos, en fin, todo esto se establece con un valor de mercado, lógicamente, y se llega a una cuantificación. Nosotros lo hemos hecho con las autoridades competentes, es decir, con evaluadores y con notarios correspondientes. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar justamente los costos en este sentido. ¿Cuál sería la consecuencia? Que la sanción sería no solamente la anulación de la elección, sino también que no pudiera competir el mismo candidato, porque esa sería la sanción correspondiente para el mismo, por no cuidar este factor. Otro de los casos es justamente la intervención de factores externos. Como ustedes bien lo han notado, porque ya es un hecho notorio a nivel nacional, hubo una situación sistemática a nivel nacional y con algunos miembros del clero aquí en Aguascalientes que lógicamente violentaron la Constitución, específicamente en el principio de separación Iglesia-Estado, contemplado en el 130 constitucional. ¿Qué significa esto? Los principios rectores justamente de todas las elecciones establecen seguridad, legalidad, objetividad, independencia. Por eso el voto es libre y secreto. Eso es lo que se determina justamente con la Constitución y las normas electorales. Que estemos votando libres de presión física, psicológica, moral. Lo que en estas circunstancias, y como es evidente, no se ha dado. Al haber esta diferencia tal de menos del 3% justamente en la diferencia de la contienda, pues lógicamente que esto es determinante. Esto es determinante, que hay una influencia en este sentido. Y no lo decimos nosotros, hay confesión expresa justamente por la Arquidiócesis Primada de México, donde dice efectivamente, no sabemos en qué porcentaje influimos, pero de que influimos, influimos. Por lo tanto, bueno, pues ante esa situación notoria, creo que todos los demás argumentos, como ustedes lo han visto, videos que se tienen, testimonios, denuncias, pues esto solamente fortalecerá, robustecerá la defensa en este sentido. Y finalmente una tercera línea de impugnación que abarca toda la intervención de las autoridades municipales. Por un lado, podemos establecer que, como bien lo conocemos, primero se cierran los programas sociales y de repente de forma casuística se abren con licitaciones muy omnimoda, porque fueron muy ágiles, y posteriormente se bajan indiscriminadamente despensas, cuando ya también los funcionarios empezaron a hacer la cooptación del voto, como ustedes lo han visto, en el sentido de los programas 1x3. Más aún, ha habido funcionarios que han sido sancionados en el sentido de que establecieron justamente esa correlación entre las obras y programas municipales con los nombres de los candidatos. Y finalmente también estamos hablando
de que hay funcionarios que de forma abierta, como el síndico municipal, establecieron la compra, la cooptación del voto y desvío de recursos públicos, tanto de gasolina como despensas. Y por otro lado, también se incluye el hecho de la difusión de la obra pública, lo cual está verdaderamente prohibido por la ley y que de forma sistemática se estableció a través de programas de radio, donde tuvo que haber medidas precautorias por parte de los tribunales para efecto de decirle al presidente, ya no lo puedes hacer. En fin, todos estos elementos se establecen como violaciones claras, contundentes, que traerán como consecuencia la nulidad de la elección. Hay precedentes, insisto, en todos los casos. Cuando se excede en el tope de gastos de campaña, lógicamente la consecuencia será sancionar al candidato y lógicamente repetir la elección. En el caso del clero no es novedoso. Recordemos que ya ha habido muchas elecciones en algunos otros lugares, Metepec, Toluca, Los Cabos y en algunos otros más, donde se ha determinado justamente esa injerencia como consecuencia de la nulidad de la elección. Y finalmente, para decirles, si una grabación donde se establece la intervención de un funcionario deja sin efecto la elección de Colima, con ese precedente aquí tenemos lo que acabamos de hablar del síndico municipal. Estamos hablando que si de un autobús determinó justamente la nulidad de una elección, pues lógicamente la difusión de obra pública y la intervención en ese sentido, pues traerá las mismas consecuencias. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que pretendemos, como lo establecía el delegado? Simplemente ejercitar nuestro derecho que establece la Constitución y la ley, y por otro lado, que haya equidad en la contienda, que es lo que son los principios rectores justamente de todas las elecciones. Entonces, eso sobre. Jennifer González. ¿Confían en que de tumbarse la elección el PRI podría revertir los resultados, sobre todo por lo que ha pasado a nivel nacional con esto del 3 de 3? O sea, el partido se ha ganado como muchas enemistades a nivel nacional con la ciudadanía. Efectivamente, como bien lo estableces, lo que estamos diciendo es que estemos ajenos a factores externos, que no tengamos que depender de eso. Esos son los principios rectores justamente de cualquier elección. Y si competimos en igualdad de circunstancias, estamos ciertos de que lograremos el objetivo. Luis Alberto González. ¿En qué tiempo va a dar resolutivo las autoridades que van a determinar la nulidad de la elección? ¿En qué tiempo perentorio es esto? Los tiempos son de los tribunales. En este caso, primero nos vamos a la Sala Administrativa Electoral del Estado de Aguascalientes y ella determinará en el plazo que crea conveniente y prudente su determinación. Posteriormente iremos a la Sala Superior, las partes, una o ambas partes, para efecto de determinar justamente la última decisión en este sentido. ¿Y cuándo será? Bueno, cuando los tiempos así lo permitan. Y después de eso, ellos determinarán los calendarios de así lograrse nuestra pretensión de la nueva elección, que como ya tenemos el antecedente en Colima, pues no tarda más de un par de meses. Rogelio Rancuria. Gracias, buenos días. Aquí varios, bueno, son dos cuestionamientos. El primero, platicábamos, habrá en caso de que proceda la proceso de impugnación, va a haber un gobernador interino. ¿Quién va a determinar ese gobernador interino? ¿O qué es lo que va a pasar en ese aspecto? Por otro lado, en redes sociales se ha manejado la situación de que el gobierno dice que el clero nada tuvo que ver en las determinaciones de anulación de elección. ¿Quién tiene la razón y qué es lo que va a suceder? Gracias. Bien, en primer término, no necesariamente se tiene que tomar la decisión de un gobernador interino, porque esto depende de los tiempos de las instituciones, en este caso de los tribunales. Si fuera así, lo tendría que hacer justamente el Congreso. Y en el caso de que haya algunas posturas en el sentido de la sí o no intervención de algunos actores en esta contienda, lo que sí te puedo establecer es que las pruebas las tendrá que determinar justamente los tribunales. La cuestión de legalidad, la parte local, la cuestión de constitucionalidad, la parte federal. Francisco Jiménez. ¿Qué pruebas son las contundentes para decir el clero hubo intromisión? En los videos que salen o los videos que se han publicado, en ningún momento se dice voten, o se ve el párroco, el sacerdote, diciendo voten por Martín Orozco, voten por el Partido Acción Nacional. No se dice.
Ellos invitan a salir a votar, pero no dicen por quién. ¿Esa es una prueba contundente para poder decir que el clero tuvo una intromisión? No es solamente una prueba, Paco. Se adminiculan todas las circunstancias que existen. En este caso, recordemos que hay hasta confesiones expresas. En el periódico de difusión oficial justamente de la arquidiócesis se establece justamente el voto del castigo. Por los mismos prelados a nivel nacional se ha determinado que efectivamente la gente respondió al llamado que ellos habían establecido, lo que establece una situación sistemática a nivel nacional y ya lo hace un hecho notorio. Aquí mismo se establecen y hay pruebas donde se dice de forma contundente: no votes por candidatos del presidente Peña Nieto o por su partido. Entonces eso ya está estableciendo un desequilibrio, una inequidad en la contienda. Además, todavía encontramos muchos más factores y elementos. Si entras a la página justamente de la Arquidiócesis de Aguascalientes, pues vas a encontrar que en el caso de Cáritas se establece con toda claridad un cuestionario donde tachan con una carita triste justamente al Partido Revolucionario Institucional. Tú pudiste ver las mantas que se establecieron fuera de los templos. Y además, lo que no se puede hacer y lo que está prohibido justamente por la Constitución y la ley es de que un acto religioso se convierta en un acto político. Y si tú estableces con toda contundencia en una carta, elecciones 2016, vota este 5 de junio y determinas justamente una línea y todavía dices al final que votes por los candidatos que van en favor de nuestros intereses, creo que es muy clara la tendencia. Por eso el voto debe de ser libre, debe de ser ajeno e independiente de cualquier factor externo. Insisto, no es una problemática contra el clero, es justamente una afectación que se da a nuestro candidato, a nuestro partido y la violación sistemática de la Constitución y de la ley. Carlos Gutiérrez. Son dos preguntas. La primera, ¿se asumen pues como castigados? Esa sería la primera pregunta. Es decir, menciona sobre el voto de castigo que promovió la Iglesia. Y la segunda es, ¿qué es exactamente lo que demandan en el recurso de nulidad? ¿Qué es lo que piden en ese recurso de nulidad? Bien, muy interesante tu primera pregunta. Pues si nos sentimos castigados, te digo que absolutamente no. Así lo ha querido hacer pensar algunos actores políticos y algunos sectores de la sociedad. Si nosotros nos sintiéramos castigados, sería tanto como suponer que la iniciativa del presidente fue inoportuna. ¿Por qué? Porque tendría que haberse presentado después de épocas electorales y que la agenda de la presidencia y del gobierno mexicano se tuviera que regir justamente por cuestiones electorales. Y así no es. Sin embargo, así se ha hecho querido creer. Fue responsable, presentó las iniciativas que, insisto, se determinan conforme a los derechos humanos, conforme a algunas resoluciones de la Corte, y determinan la no intervención justamente en etapas electorales. Sin embargo, otros actores políticos han determinado que efectivamente es un voto de castigo, como lo ha dicho el clero, o que tuvieron ayuda del cielo, como lo han dicho el candidato de Acción Nacional, pues lógicamente eso pareciese que es un voto de castigo hacia nuestro candidato, que simplemente determina inequidad en la contienda. Beni Díaz. Perdón, todavía falta una en relación que es... ¿Qué es lo que demandan exactamente en el recurso de nulidad? ¿Qué es lo que están pidiendo? Es, como tú bien lo dices, la nulidad de la elección en todos los aspectos de los conceptos de agravio que hemos manejado. No se están hablando de violaciones aritméticas o de conteo o de casillas. Estamos hablando justamente de nulidad de la elección en todos los casos. ¿Eso Solo la de significa gobernador, diputado? Solo de gobernador en este momento. Sí, Beni. Usted dice que están pidiendo la nulidad. ¿No cree que es sangrar más al pueblo mexicano con una nueva elección que cuesta millones de pesos, en donde el salario mínimo no alcanza para muchas familias ni siquiera para comer, y está pidiendo nuevamente que se gaste esa cantidad estratosférica en una elección? Es atentar contra el pueblo de México. No, O contra el pueblo de Aguascalientes en este caso. absolutamente no. Te lo comento por qué. Primero, porque es un derecho. Es un derecho que establece la ley. Si no lo determinara de esa forma, luego entonces estaríamos lógicamente incurriendo de forma frívola en acudir a los tribunales. Sin embargo, en este caso no es así. Y si la ley te lo permite, sería tanto como suponer que
con el hecho de no tener otro gasto, permitiéramos que en el futuro se pudieran establecer cuestiones anómalas justamente en las elecciones y que factores externos, no solamente ahorita como el clero, pueden ser muchos, y recursos que no están determinados en la ley y por lo tanto ilícitos, se pudieran permitir realizar. Si bien es cierto que es cara una elección, es más cara ir en contra de la democracia y lo vamos a pagar en el futuro. Por eso los tribunales en este momento están haciendo esa circunstancia. Están siendo muy estrictos, están siendo vigilantes y están determinando para que esto no suceda. ¿Que va a costar en estos tiempos? Claro que sí. Sin embargo, esto va a fortalecer nuestra democracia en el futuro. ¿Cuánto costaría esa elección? Bueno, eso se debe determinar justamente con los plazos que determine el instituto y los presupuestos que él mismo le da, por ser extraordinario. ¿Qué plazos hay en esta impugnación? ¿Cuándo hay respuestas? Como lo habíamos mencionado, eso son tiempos de los tribunales, es su carga de trabajo y lógicamente estaremos nosotros atentos y disciplinados a sus resoluciones. Recordemos que son más de una instancia en algún momento determinado y por lo tanto nosotros estaremos listos para que se dé la resolución en el momento procesal oportuno. Movimiento Ciudadano impugnó ayer también la misma elección, la de gobernador, incluso también la de ayuntamiento de la capital. En el escenario de que se anulara la elección y tuviera que repetirse, ¿juntarían a Movimiento Ciudadano a una coalición? Bien, aquí el hecho es que se ha establecido, como ustedes lo han visto y aquí estamos presentes, la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, y hemos salido siempre en ese mismo tenor, siempre unidos, con el mismo objetivo. En este caso, si Movimiento Ciudadano está haciendo su impugnación, es lógicamente porque se ve agraviado por las mismas circunstancias, por no haber equidad en la contienda y por velar justamente por las normas constitucionales y legales que establece nuestra norma suprema y las leyes secundarias. Por lo tanto, en este caso, de darse esta circunstancia, pues creo que la coalición ha estado firme, ya no dependería únicamente de la opinión de nosotros, sino tener que hacer acuerdos a nivel nacional, pero a fin de cuentas nosotros seguimos en ese mismo camino como coalición. Doctor Arnoldo, la pregunta de la compañera, ¿cuál sería el mensaje a la ciudadanía? Porque esto se está dando a conocer a la ciudadanía. En caso de que procediera todo el proceso que se está haciendo, ¿cómo le van a pedir nuevamente un voto al ciudadano? Bien, aquí me gustaría abundar en la pregunta que nos hizo nuestra compañera, porque no es privativo de ella y mucha parte de la sociedad lo está tomando de esa forma. Hay que aclarar primero, es un derecho que se establece en la ley, es algo que estamos ejerciendo de forma responsable, insisto, no es frívola, todo lo que les estamos diciendo no es casuístico o es porque nosotros lo creamos. Recordemos que ya hay antecedentes como los que he dicho, intervención del clero que ha dejado sin efectos ya elecciones, también exceso de gastos de topes de campaña, grabaciones e intervención de funcionarios, programas sociales, involucramiento, o sea, son cuestiones muy claras y contundentes, por lo tanto es muy firme nuestra impugnación. Por otro lado, establecer que si bien es cierto, se tendrá que establecer una nueva elección en su momento y un gasto distinto, también es cierto que esto es para ahorrarnos en el futuro y fortalecer nuestra democracia. No le tengamos temor. ¿Por qué ahora decir que tenemos temor si hemos crecido mucho, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, con los criterios de nuestros tribunales? Recordemos que Acción Nacional ha impugnado tanto la elección de hace 6 años, porque era su derecho, como la elección de diciembre extraordinaria. Y ahí nadie creo que hubiéramos opinado esta situación al respecto. Ahorita sé que la gente está cansada y por eso, ¿qué es lo que le podemos decir? Que se están homologando los tiempos electorales para que no tengamos elecciones cada año y medio. Ahora ya se están homologando, de hecho, como ustedes bien lo saben, tanto los diputados tendrán un periodo de 1 año 10 meses, como el gobernador de 5 años 8 meses, para efecto de ir homologando y que sea menos desgastante. Eso es lo que le diría a la ciudadanía, que lo veamos como una situación de fortalecimiento de la democracia por un derecho ejercido por el Partido Revolución Institucional. Si los tribunales dicen que no a la nulidad, ¿lo van a aceptar? Siempre hemos sido respetuosos de las instituciones. Gracias.